Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchísimas gracias a usted por aceptar esta entrevista, Carlos. Bienvenido acá a Wambra. Y bueno, justamente queríamos poner en colación este tema porque, como decíamos, en varios medios de comunicación mucho se habla de lo que el país aparentemente va a perder por no extraer el petróleo del Yasuní. Pero en cambio queríamos preguntarle a ustedes qué gana el Ecuador con no extraer este petróleo. Bien, analizando solamente desde la perspectiva económica, que no es la única ni la más importante, yo estoy convencido que el Ecuador gana muchísimo más de los ingresos de corto plazo que puede dejar de percibir si es que gana la consulta a favor de dejar el crudo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní. ¿Por qué? Esto es algo muy importante. El Ecuador ha sido un país petrolero en los últimos 51 años, desde 1972. Ha dependido fuertemente del petróleo. El petróleo ha sido una especie de columna vertebral de la economía ecuatoriana. Sin embargo, y esto es algo muy importante, las reservas de petróleo se están agotando muy rápidamente. Toda la información científica sobre las reservas de petróleo nos indica con claridad que estamos muy cerca de un punto en el cual el Ecuador se va a convertir en un país importador neto de petróleo. Esto quiere decir que las importaciones van a superar las exportaciones, las reservas que quedan nos van a durar tal vez 10, 15 años más, pero cada vez con menos importancia. Y es fundamental para todos los ecuatorianos, no solamente para la naturaleza, para todos los ecuatorianos que pensemos qué Ecuador vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Ese Ecuador tiene que basarse en algo que le distinga al país del resto del mundo, en algo donde el Ecuador realmente ocupe las primeras posiciones a nivel mundial. Y realmente lo más importante que tenemos en nuestro país, lo más significativo de nuestro patrimonio es que el Ecuador es un país megadiverso y que el Ecuador puede vivir como lo ha hecho Costa Rica y como lo hacen muchos países en el mundo, España, por ejemplo, de actividades turísticas. Pero el turismo en el Ecuador tiene que ser un turismo de naturaleza, un turismo de conservación. Entonces me pregunto yo, ¿es sensato por obtener 2 o 3 años más de exportaciones de petróleo destruir el parque más biodiverso del planeta? Tiene sentido, es una especie de suicidio económico el continuar destruyendo el Parque Nacional Yasuní para extraer un petróleo que no es rentable, que tiene muy mala calidad. Ese es el primer punto. Yo también quisiera referirme, si usted me permite, al tema de las cifras que se han dado sobre las posibles pérdidas del Ecuador, si es que se deja, si es que no, si es que gana la consulta, porque esas cifras simplemente son falsas, son enormes exageraciones y no corresponden a la realidad. Eh, Carlos, pero entonces, ¿de dónde salen estas cifras? Porque, digamos, ha habido ahorita un discurso que está presente en varios medios de comunicación y también ha salido, digamos, el gobierno, funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso e incluso candidatos a la presidencia a decir que todas las pérdidas que se van a hacer si es que gana el sí en la consulta del Yasuní. O sea, han dado esta información, han dado datos, están dando cifras y están diciendo toda la afectación a la economía, digamos, ¿no? Que va a generar. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esos datos y esa información? Bien, yo he hecho un análisis muy detenido del tema y lo primero que quiero decirles es que simplemente son falsas. Y le voy a demostrar una por qué. Vamos a comenzar con la cifra principal. Ellos dicen que cada año el Estado dejará de percibir 1.200 millones de dólares si se aprueba la consulta. 1.200 millones de dólares. ¿De dónde sacan esa cifra? Bueno, es el resultado de una simple multiplicación. Le voy a poner los números que ellos presentan. Extracción del ITT, 55,000 barriles diarios. ¿Ya? Segundo, precio del petróleo del ITT, $60 por barril. Y tercero, el año tiene 365 días, multiplican todo eso por 365 y les da este número de 1.200 millones de dólares. Pero aquí hay varias falacias que es necesario explicar. Primero, el petróleo tiene un costo de producción. Esto quiere decir que lo que ingresa al Estado no es lo que el Ecuador vende, es el total supuesto de las exportaciones, Ya. no los ingresos fiscales. ¿Ya? Los ingresos fiscales son lo que el Estado
recibe una vez que paga los costos de extracción. En el caso del ITT, el costo de extracción mínimo que puede estimarse es de $35 por barril, que es lo que el Estado le ha estado pagando al bloque 16, a Repsol, hasta hace muy poco tiempo. Segundo, usted tiene que tomar en cuenta que el precio de $60 es un precio simplemente irrealista. Desde 1916, cuando se comenzó a extraer petróleo en el ITT, el precio promedio del crudo Napo, que es un crudo pesado que exporta el Ecuador, ha sido de $51 por barril, no de 60. Y tercero, y esto es lo más importante, el petróleo en el Yasuní está declinando muy rápidamente porque los pozos se están agotando por un problema muy serio de corte de agua. Esto quiere decir que se está extrayendo más de 11 barriles diarios de agua por cada barril de petróleo. Y esto significa básicamente que ha habido que cerrar muchos pozos simplemente porque ya sacan casi solamente agua. ¿Sí? Entonces, la producción está bajando y estamos produciendo, de acuerdo con los datos que reportó en marzo Petroecuador, en enero, febrero y marzo, el promedio es 47,000 barriles diarios. Entonces, si usted toma en cuenta los costos de producción, toma en cuenta que el volumen es mucho menor de lo que ellos dicen y toma en cuenta un precio realista, va a obtener 257 millones de dólares. 257 es la quinta parte aproximadamente de lo que dice Petroecuador. O sea, exageran 5 veces la cifra. ¿Sí? Segundo, estos 257 millones son menos del 1% del presupuesto del Estado. ¿Sí? Y eso será lo que reciban en el mejor de los casos de este año. ¿Sí? El próximo año van a recibir menos porque la producción está cayendo y los precios en el futuro van a seguir cayendo. Entonces, simplemente debemos pensar que tanto en el ITT como en el país en su conjunto, el petróleo es un producto del pasado. Es un producto que cada vez existe en menor cantidad y que en el caso del ITT hay muy serios problemas de rentabilidad. Pero entonces, el mismo Carlos, ministro Santos, sí, perdón. Justamente eso, el ministro Santos ha mencionado que el petróleo del Yasuní es de mala calidad, él ha dicho que incluso parece brea, entonces, ¿por qué persistir en la extracción? Ese es el punto. La extracción de petróleo en el ITT es muy poco rentable. ¿Sí? Mire, Petroecuador, y esto es algo muy, muy interesante, sacó un tríptico recientemente en el cual ellos afirmaban que el valor futuro, no solo para el próximo año, sino en los próximos años, hasta según ellos del 2055, de lo que queda de petróleo en el ITT es de 13,800 millones de dólares. Eso lo dijo a la opinión pública en un folleto. Y resulta que cuando la Corte Constitucional a Petroecuador le hizo la misma pregunta, entregó una cifra que era exactamente la mitad, 7,700 millones de dólares de valor corriente. ¿Sí? ¿Por qué Petroecuador le dice una cosa, 13,000 millones, a la opinión pública, y un mes antes le decía a la Corte Constitucional 7,000 millones? Hay una evidente contradicción entre esas dos cifras. Eso significa ¿cuál es el dato básicamente real, que la digamos? relación es de 2-1. Entonces, lo primero que debemos hacer es preguntarle a Petroecuador cuál de las dos cifras es real. Para mí que ninguna de las dos. ¿Sí? Pero en todo caso hay una enorme inconsistencia en esa y en casi todas las cifras que ha presentado Petroecuador. Carlos, entonces, digamos, usted dice que el petróleo es algo del pasado, pero finalmente no es tan pasado porque seguimos, digamos, dependiendo del petróleo. Somos un país dependiente del petróleo que no ha podido generar, digamos, otro tipo de economía que no se base en la extracción de recursos, de materia prima y, digamos, ha habido gobiernos anteriores, como el de Rafael Correa, y que lo siguió Lenín Moreno y Lasso, que han dicho, bueno, la alternativa al petróleo es que ahora extraigamos minería, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa frente al extractivismo si es que ya no se extrae el petróleo, que es la base de la economía, y si es que le decimos no a la minería? Entonces, ¿qué hacemos, digamos, para sostener la economía? Sí, bueno, lo que usted menciona es bastante cierto, pero en realidad ya la reducción de las exportaciones de petróleo, tanto por precios como por volumen, ha comenzado a ocurrir. Si usted revisa los últimos datos del Banco Central, que es la cifra más creíble de las exportaciones del Ecuador,
va a encontrar dos grandes sorpresas. La primera, que es muy importante, es que el petróleo ya no es el principal producto de exportación del Ecuador, tampoco es la minería. El principal producto de exportación del Ecuador en el año 2023 es el camarón. ¿Sí? Y esto no porque, bueno, el camarón ha crecido, pero básicamente lo que ha pasado es que las exportaciones de petróleo son cada vez menores. Entonces, antes de las exportaciones, llegó un momento durante la administración de Correa que el petróleo representaba el 60% de las exportaciones. Ahora representan el 20%. O sea, ha caído del 60 al 20. Y eso es una cosa que no nos están informando. Entonces, sí, bueno, del 20 al 0 va a pasar mucho tiempo. No es que yo no estoy diciendo que el petróleo va a desaparecer pasado mañana. Pero, como usted menciona, un país que exporta menos de 10 productos, que el Ecuador exporta, además de petróleo, banano, productos de mar, café, cacao, flores y los minerales a los que me voy a referir. Sí, pero exporta muy poco, muy pocos productos. El Ecuador necesita diversificar su economía, superar esa trampa que significa exportar materias primas que tienen poca demanda en el mundo, que causan impactos ambientales y que tienen un futuro muy difícil. El Ecuador tiene que dar un gran salto adelante y lo que nosotros pensamos es que ese gran salto adelante hacia el futuro está basado en la biodiversidad. Por ejemplo, el turismo. ¿Sí? El turismo de naturaleza, usted puede pensar, bueno, eso es una ilusión. No es una ilusión. Costa Rica, un país parecido al Ecuador, que emprendió otro camino del desarrollo, basado en la educación, en el fomento de la salud, en la mejora de las condiciones de vida y sobre todo en la conservación de la naturaleza, ha convertido al turismo en el principal producto de su economía, que es un turismo de naturaleza. El Ecuador tiene el Parque Nacional Yasuní, que no tiene Costa Rica. El Ecuador tiene las Islas Galápagos, que no tiene Costa Rica. El Ecuador tiene maravillas en su cultura, como la ciudad de Quito, por ejemplo, la ciudad de Cuenca. Sus culturas indígenas, que tampoco tiene Costa Rica. O sea, nosotros tenemos mucho más ventajas que ellos. Y desde ese punto de vista podríamos transformar la economía para... obviamente vamos a seguir exportando banano, café, cacao, flores, productos de mar. Pero esto no va a ser suficiente para el futuro. Necesitamos algo que realmente permita transformar el Ecuador para que el Ecuador que dejemos a nuestros hijos y nietos sea un Ecuador donde ellos puedan vivir y prosperar en mejores condiciones que nosotros. Y además conservemos el patrimonio más importante que tiene el país, que es su biodiversidad. Ahora, justamente, Carlos, estamos en época de elecciones y todo lo que menciona, si bien parece ser una alternativa, pero ¿cómo ponerlo en la agenda de los candidatas presidenciales? Porque al parecer todo el mundo se opta por la más fácil, que es del extractivismo. Bueno, me voy a detener un poquito en alguna parte de sus preguntas anteriores que se refería a la minería. Hay dos mitos, son mitos porque no están basados en la realidad. El primero es que el Ecuador puede seguir viviendo el petróleo. Le digo, toda la información de reservas internacional y nacional, incluso los datos oficiales del gobierno, y toda la información sobre los volúmenes extraídos nos indican que están declinando muy rápidamente y que van a durar muy poco tiempo. ¿Sí? Le decía que aproximadamente el 2027-2028 el Ecuador ya se convertirá en un importador neto de petróleo. O sea, lo que nos queda como exportador de petróleo es 2 o 3 años, con o sin ITT. Eso quede claro. No es un problema de los días unidos. Es un problema de que no hay más petróleo bajo tierra. Hay muy poco. Primer punto. Segundo punto, la minería. Muchas personas piensan, también equivocadamente, que, bueno, el Ecuador ya no va a ser un exportador de petróleo, lo reconocen, pero entonces dice, bueno, nos viene la etapa de la minería. Claro, como el nuevo mito de desarrollo. Así es. La minería tiene muchos problemas ambientales, la minería tiene impactos sociales enormes, ha habido conflictos sociales por la minería muy fuertes, por ejemplo en Perú, que sí es un país minero, pero el potencial minero del Ecuador también es muy limitado. Yo quiero referirme también a un estudio que hace 2 años publicó el Banco Central. El Banco Central, ¿sí? Y ellos estimaron cuánto puede recibir el Estado, que eso es lo más importante. Cuánto puede recibir el Estado si los 5 proyectos mineros más importantes del Ecuador se activan. Y encontró que lo que iba a recibir sumado es aproximadamente $400 millones al año
que representaban el 20% que el Estado recibe por el petróleo. Entonces, así todos los proyectos mineros del Ecuador se desarrollan. Así nos vaya súper bien con los precios, ¿sí? No hay suficientes minerales en el Ecuador como para que la minería le reemplace el petróleo. Como para pasar a ser un país minero, exacto, como Bolivia, para Perú que pasamos o Chile. a ser un país minero. País minero por excelencia es Chile. Un país minero por excelencia es Perú. No hay reservas suficientes, nuestra geología no lo permite. Y eso lo ha dicho, por ejemplo, mucha gente que son geólogos expertos, ¿sí? Como el ex decano de la Facultad de Geología de la Escuela Politécnica Nacional, quien tiene varios estudios al respecto. Entonces, en ese sentido, ese es el punto o sea, además de la minería, en todo caso, y dejando de lado la discusión sobre los impactos ambientales de la minería, que son enormes, y que además la minería se está haciendo en la Amazonía, destruyendo la biodiversidad, o en las estribaciones de la cordillera occidental, como en el caso de Itas, que no llegó a hacerse, por suerte, también afectando enormemente los lugares de mayor biodiversidad. Hay un proyecto mucho más grande en Cascabel, este momento en Imbabura, en el mismo sitio, que pueden ser muy perjudiciales. Pero aún en el caso de que todos esos proyectos se desarrollen, como le decía, no alcanza. Simplemente la minería no puede reemplazar al petróleo. Por eso es que nosotros debemos pensar, bueno, más allá de eso, ¿qué Ecuador queremos hacia el 2035, cuando ya no vaya ni petróleo ni minería, o la minería sea muy pequeña? Sí, ¿sí? Carlos, una cosa. Justamente pensando en eso, ahorita estamos mirando unos mensajes que nos llegan en las redes sociales en la transmisión y la vamos a leer para que usted nos ayude a responder, digamos, ¿no? Fernando Sagnay dice, por favor, una consulta, ¿cómo sostener la dolarización si salen más dólares de los que ingresan? ¿Vamos a subir las exportaciones de los otros productos? ¿Cómo? Es la pregunta. Y dice, ¿por qué no hacer las dos cosas? Producir no es rentable y comenzar a trabajar en las propuestas que dan como alternativas. Esa es la pregunta, digamos, de Fernando Sagnay que nos está haciendo en redes. Ya, bueno, el Ecuador evidentemente tiene que sobrevivir en el futuro. La dolarización tiene un inconveniente porque encarece las exportaciones del Ecuador, pero nos ha dado estabilidad. Y eso es muy importante, por eso el Ecuador no está en una crisis como la que se encuentra Venezuela. Entonces, ¿qué alternativas hay para fortalecer las exportaciones en el corto plazo? El turismo. Mire usted, el turismo proporcionó en el año 2019 y 2018, los últimos años antes de la pandemia, ingresos por $2.200 millones. ¿Sí? Después del petróleo, el banano y actualmente la minería y los productos de mar, el turismo es el quinto producto de exportación del Ecuador y tiene un futuro enorme porque crece abrumadoramente. ¿Sí? De acuerdo con datos del mismo estado, en el Ecuador en el año 2019 y 2018 entraron más de 2 millones de turistas al Ecuador. 2 millones de turistas, y eso casi sin ningún apoyo del Estado. Entonces, si nosotros le decimos al mundo, como a veces lo ha hecho la publicidad, pero que no ha sido suficiente, el Ecuador ama la vida, y demostramos al mundo que eso es cierto, vamos a recibir muchas divisas por el turismo. Carlos... Y eso no se va a acabar en 20 años ni en 15 años como pueden acabarse los minerales. Simplemente es algo que persiste en el futuro, ¿sí? Y puede cambiar la imagen del Ecuador. Entonces, evidentemente tenemos que pensar en ese Ecuador del futuro, y hay una alternativa, pero hay una cantidad de servicios asociados al bioconocimiento que también pueden desarrollarse posteriormente. Carlos, entonces, ¿qué es lo que hay que decir en la consulta popular del Yasuní del Chocó Andino? Bueno, en ambos casos la respuesta es sí. Porque el Ecuador debe demostrarle al mundo que tiene capacidad, seriedad y compromiso para buscar un estilo de desarrollo, una estrategia de desarrollo diferente que permita evitar una crisis profunda como la crisis que actualmente afecta a Venezuela. Por esa razón, nosotros debemos prepararnos, pero esa preparación no puede hacerse en 6 meses, ni en un año, ni en 15 días. Esa es la razón por la que la consulta es el primer paso para crear un nuevo país, el país que todos queremos, un país donde vivamos mejor que ahora y en armonía con la naturaleza.
Estimado Carlos, Por eso muchísimas la respuesta es gracias. Muchísimas gracias por esas alternativas, justamente porque se viene, creo que, una pelea bastante dura por la consulta, justamente por esa visión extractivista del país versus a una alternativa en la economía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Hasta Gracias, luego. Carlos.